y que hoy es nuestro invitado, nuestro DJ invitado, porque va a compartir algo de música, va a compartir también algo de su trayectoria con nosotros y queremos recibirte muy especialmente y felicitarte por estos 60 años de vida artística. Jorge, bienvenido, amantes del Círculo Polar. Hola, buenas tardes, gusto de poder compartir con ustedes. Aquí estamos. Jorge nació en Cuba y desde muy pequeño estaba conectado con la actuación. En La Habana empezaste en 1962 a estudiar, pero yo quisiera devolverme a esos 8 años porque tengo muchísima curiosidad de saber cómo fue que un niño de 8 años se interesa por la actuación. Fue muy sencillo, ¿no? Yo estaba en los portales de mi pueblo jugando, son unos portales muy amplios, y al lado de mi casa existía una sociedad católica que tenía un teatro, cosa que el niño de 8 años no sabía. Entonces, jugando a policías y ladrones, pues me escondí allí, llegué a una puerta, la empujé y resultó que había un ensayo, las luces del escenario estaban encendidas y yo quedé fascinado con lo que vi y desde esa noche cambié mis juegos infantiles por el juego eterno del teatro. Así empezó todo. Se estaba la compañía de Paco Zaragoza ensayando un espectáculo y yo comencé a ir todas las noches a ver los ensayos. Me fascina todavía ver ensayos. Y de pronto un día el director de la compañía me dijo, Jorgito, ¿y a ti te gusta el teatro? Era un amigo de mi papá. Y yo le dije, sí, claro. ¿Y qué tú sabes hacer en el teatro? Yo digo, cantar. Entonces me dijo, ¿tú cantas? Yo dije, claro que canto. Me llevó donde estaba el pianista, el maestro Pedro Coto, y me dijo, ¿qué quieres cantar? Y yo dije, Contigo a la distancia, y el pianista hizo la introducción y me siguió acompañando y el niño cantó Contigo a la distancia y por supuesto un niño en un espectáculo teatral siempre es algo muy atractivo que se va a reflejar en la venta de entradas. Y así debuté en ese espectáculo cantando Contigo a la distancia de César Portillo de la Luz, que hacía 4 o 5 años había compuesto tal vez la canción eh, cubana más grabada en el mundo junto con El Manicero y etcétera. Esas grandes melodías que sabe el mundo entero que son cubanas. Bueno, yo te tenía como ese gran hombre de la actuación, pero no te tenía en el canto, entonces me sorprendí muchísimo. Eh, Eso fue a los 8 años, pero supongo yo que para tener ese título de cantante sigues haciéndolo. Sí, no lo dejé de hacer nunca más. Eh, al terminar la Escuela de Artes Dramático de La Habana, a mí me mandaron a Teatro Estudio, que era la agrupación teatral dramática más importante del país. Yo era uno de los primeros expedientes de, de, de mi curso. Y de pronto empecé a ensayar Madre Coraje, uno de los hijos de Madre Coraje, por supuesto, en el tercer elenco. Era un trabajo de acercamiento al teatro con los estudiantes del último año, eh, mezclándose con los grandes actores de la compañía. Y al cabo del mes de ensayo, la escuela se da cuenta que no había mandado a nadie al Teatro Musical de La Habana, al Gran Music Hall de Cuba. Entonces me sacan bajo protesta de Teatro Estudio y me llevan al Teatro Musical de La Habana. Y dije bajo protesta porque en ese momento yo era más trágico que Sara Bernard. Esto ya yo en los años en que fui estudiante de la Escuela de Arte Dramático de La Habana, como para tener un poquito de desenvolvimiento económico y poder invitar a alguna chica a tomarse un trago e ir a bailar, pues comencé a cantar en un nightclub de La Habana, ¿no? En el Karachi. Yo iba todas las noches, ahí tocaba ese mismo pianista que me acompañó la primera vez en mi vida, el maestro Pedro Coto,
tocaba en un grupo que se llamaba el Combo de Peruchín. En esa época, las pequeñas agrupaciones de 3, 4 músicos se les llamaba combo. Y ellos hacían las tandas bailables. Entonces yo iba allá casi todas las noches y conversábamos y me decían, Jorge, canta. Y yo cantaba gratis. Y un día Peruchín me dijo, ven acá, tú vienes aquí casi todas las noches, cantas gratis. ¿Por qué tú no te conviertes en el cantante del grupo? Y así empecé a cantar en el Nightclub de La Habana. Pero te contaba que había acabado de llegar al Gran Music Hall de Cuba, donde se hacían los grandes espectáculos musicales. Ahí descubrí un mundo maravilloso, un mundo donde el actor no solo actúa, canta, baila, es mimo, y si toca un instrumento, mejor también. Digamos que fue mi segunda escuela y comencé a hacer varias. La tía de Carlos debutó el 21 de octubre del año 64 con La tía de Carlos, una versión de Pepe Triana para el Teatro Musical de La Habana. Después hice Buenos Días Drácula, o sea, empecé a hacer revistas musicales, comedias musicales, etcétera, durante algún tiempo, hasta que empecé a añorar de nuevo el teatro dramático. Y todavía en esa época, los años 60, en Cuba existían las salas de teatro privadas. Y entonces me acerqué un día a Arlequín y hice un casting para una obra y resulta ser que me escogieron para otra y comencé paralelamente en todas partes, en el music hall, en el cabaret, en el teatro dramático, y mi carrera de los primeros años fue meteórica. En ese momento también empezaron a irse los galanes de Cuba y a veces por decantación de Jorge. Jorge Páez se fue, Jorge Mars se fue, Jorge Bauer se fue. ¿Cómo se llama ese muchachito que salió de la escuela? No sé qué. Jorge K. ¡Pum! Y así caí en la televisión. Se fueron muchos galanes, pero las primerísimas actrices no se fueron y me tocó crecer a la velocidad del cohete porque esas extraordinarias actrices, seres humanos maravillosos, con quienes inicié realmente el mundo de la televisión y el mundo del teatro dramático, eran personas muy generosas, pero gente muy altamente calificada. O sea que todos esos primeros años míos fue de una integración tremenda en el teatro, en el cine, en la televisión y en todas partes, en el cabaret y donde viniera. Hice de todo. Es Y, todo un resumen. y sí, sí, hiciste de todo porque además también hiciste, bueno, eres mimo también y algo en lo que tampoco te imaginé, titiritero, titiritero. Ah, sí, claro. Pertenecí en un momento determinado, en la década de los 70, como en el 73, 74, al Guiñol Nacional de Cuba. Yo hice unos disparates muy, muy locos, porque en Cuba había en ese momento 37 agrupaciones de teatro dramático. Estaba el teatro de la ópera, el teatro lírico y el teatro musical. Estaban los teatros infantiles y específicamente el Guiñol Nacional de Cuba era catalogado como uno de los grandes teatros del mundo. Y yo estaba como intrigado cómo podía yo insertarme en ese mundo del teatro de figuras y conocer los 11 tipos de títeres que se manejan en el teatro para infantil, pero ahí además se hacía en las noches de títeres para adultos. En ellos hice una ópera de cámara, el retablo Maese Pedro de Manuel de Falla. Vino un especialista del Metropolitan a trabajar con nosotros y me atreví a cantar El Quijote. Yo tenía 22 años en ese momento. La caracterización duraba 2 horas y la obra otras dos horas. Me canté una ópera. Después me hice la zarzuela Cecilia Valdés para títeres y actores. O sea, fui mezclando todo lo que iba aprendiendo en mis clases de canto, en mis clases de baile, en mis clases de pantomima, toda la experiencia del musical, toda la experiencia del teatro dramático, se la insuflé también al teatro de títeres y aprendí a manejar los muñecos y fue una experiencia de 3 años en esa agrupación maravillosa, fue una experiencia muy tremenda. Todo ese conjunto del teatro dramático, de la televisión, del cine,
del teatro de títeres, del music hall. Eso es lo que compone quién es Jorge Cao en este momento. Desde la Escuela de Artes Dramáticos, por ejemplo, me empezó a interesar la dirección. Entonces, en aquella época, yo hacía la escenografía, escribía los guiones y además dirigía. Pero no fue hasta el 80 que pude optar por una beca en Moscú y hice un máster de actuación y dirección en el Teatro Estatal Lunacharsky de Moscú, bajo la dirección de Gancherov, el último alumno directo de Stanislavski, que ya murió. Pues no por nada es una de las principales figuras de las artes escénicas latinoamericanas. Jorge Cao ha estado en más de 148 espectáculos y has hecho más de 120 personajes protagónicos. Es impresionante la hoja de vida. O sea, yo decía, ¿qué hago? ¿Lo presento con la hoja de vida? No acabo hoy, no acabo. Es muy larga, Mejor que no, porque van a decir, ¿y ese viejo todavía está vivo? pero además come años, impresionante, ¿no? No sé, aquí estoy. Soy un Increíblemente. viejito de 79 años, pero que todavía está en pie, No, pero a no. pesar de tener dos caderas. Soy el hombre biónico. Me acaban de hacer dos cirugías de cadera. Gracias a Dios estoy muy bien. Estoy No ya estás, manejando mi está tiempo muy regio. bien. Acabo de hacer 3 películas en los últimos años. Entre cirugía y cirugía volví al cine y eso para mí es muy, muy atractivo. Jorge, Bien, yo sí. adoro a Andrés Parra, pero quiero Ajá. decirte que en Los Insaciables el papel que más me encantó fue el tuyo y fue muy Te corto. agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, es un personaje realmente muy caracterizante, muy fuerte. Vamos a ver qué pasa con la segunda temporada. Ya hicimos la película y las escenas ahora van a ser mucho más complicadas y voy a tener una participación muy difícil, muy difícil, muy difícil. Van a haber cosas que en general no se ven en el cine nacional. Bueno, eso está muy interesante. Hoy también causaste revuelo y hace poco en las redes sociales estaba viendo porque sale la segunda parte de Pasión de Gavilanes. Tú estuviste en la primera, un papel increíble y adorable también. ¿Y qué pasó para esta segunda? La gente decía, ¿cómo? No puede ser. Pasión de Gavilanes la grabamos hace 20 años y es sin lugar a dudas uno de los productos colombianos de mayor éxito en el mundo. Todavía sigue dando batallas. Hoy me llegó mensaje, anoche terminó la novena vez que se ve en Chile, 10 veces en España y así en diferentes países. Durante estos 20 años yo he recibido, bueno, la aceptación del público de manera internacional. Yo recibo cientos de mensajes todos los días para el abuelo Martín. Por lo tanto, no puedo negar eh, que es tal vez el personaje que yo he hecho en la televisión colombiana con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces, eso tiene para mí un respeto total y un respeto por el espectador. Y cuando se planeó la segunda temporada, yo acepté y comencé a preparar el personaje de nuevo, volví a dejarme crecer el pelo, tener las canas lo más que pudiera, las decoloré, todo ahí. Hay por ahí una imagen que sigue rodando de cómo yo estaba en ese momento. Se fue como acercando las fechas y ya teníamos contratos firmados. En fin, la reunión por Zoom, recuerden que todo eso todavía estábamos en pandemia y bueno, todo caminó muy bien, pero yo no tenía los guiones. Cuando leí los primeros 40 guiones que me llegaron, yo no sentí que debía interpretar lo que estaba escrito allí. Me parecía que si yo interpretaba a ese Martín Acevedo, no era el Martín Acevedo que el público quería ver y que yo había hecho un personaje totalmente metafórico,
un personaje que es el abuelo ideal y me habría convertido el abuelo de muchos países de América Latina y de España. Entonces yo sentí que yo no podía traicionar la imagen que yo había creado y que no estaba escrita ahí. Yo no interpreté un abuelo, o sea, yo estaba muy joven cuando hice eso. Yo tenía 50 y pico de años, no más, y ahora casi a los 80 me ves como estoy, yo no tengo arrugas, entonces de pronto toda la caracterización fue un bigote y matarme mis cejas. Yo no tengo caracterización hecha nada más que la caracterización psicofísica con la que construí esa verdad simbólica en un personaje. Y lo que estaba escrito era un anciano de cientos, no sé cuántos años, porque imagínate, 20 años por encima de la imagen que yo brindé en televisión, pues sería ciento y pico. Entonces, claro, sería un abuelo que está ahí, pero que no va a ser ni juez ni parte de esa historia. Y a mí eso no me gustó, y como no me gustó, argumenté, gracias a Dios, Telemundo entendió lo que yo estaba planteando y me pudieron sustituir y hay otro actor que lo está interpretando y muy bien, y es su versión, pero no es mi versión. Eso es todo. Y eso es profesionalismo, evidentemente. Jorge, quiero preguntarte, llegaste a nuestro país en el 94, bueno, a nuestro país digo tuyo y mío porque tú ya eres nacionalizado colombiano, en el 94 y fuiste parte de la Academia Superior de Artes de Bogotá en el 96, que es, digamos, parte de nuestra universidad distrital. Y quiero preguntarte, uno, ¿cómo llegaste a Colombia? Y dos, ¿cómo fue esa experiencia de ser docente de la SAP? Fue algo muy chévere. Yo me había conocido con Jorge Ali Triana en la Escuela de los Tres Mundos de San Antonio de los Baños. Yo estaba impartiendo actuación para los futuros directores. Algunos de esos futuros directores eran colombianos y con los que he trabajado y he hecho producciones en Colombia, tanto en RCN como en Caracol y en RTI, y en fin, en todas partes donde yo he trabajado. Jorge le dio un taller de dirección a ese mismo grupo y en el tiempo que él estuvo, que fue muy corto, yo vio mis películas, me vio actuar en dos obras de teatro en el teatro, el grupo Rita Montaner, que era mi agrupación teatral en ese momento. Y cuando ya él se fue a ir, me dijo, Jorge, yo quiero trabajar contigo. Y yo dije, yo, feliz. Yo conocía la cinematografía de Jorge Ali porque mucho de ese cine se editó en Cuba y se vio en Cuba. Entonces yo conocía a Jorge Ali Triano. Pasaron 5 años. Yo estaba en ese momento en España haciendo una gira teatral muy larga y después me quedé en la Casa América haciendo un espectáculo unipersonal con el cual yo viajé medio mundo que se llama Ejercicio para un actor. Allí me llega la propuesta de Jorge Ali y a la vez que regresara a La Habana para presentar las últimas películas que yo había hecho en el Festival de Cine de La Habana. Y estando en La Habana, pues ya se concretó el tema de Pecado Santo, que fue mi primera seriado, porque en ese momento eran series mías en Colombia. Realmente vine por 6 meses y en el tiempo que duró Pecado Santo, porque fue un éxito brutal, primero las damas católicas protestaron porque el cura y si se había besado con Patricia Hércules y no sé qué, y se formó un enredo tremendo y nos quitaron las pautas y después todo el mundo se anotó la pauta y la realidad que tenía como 56 puntos de rating y eso se alargó y los 6 meses se convirtió en un año y medio de grabación. En el interín hice La Sombra del Deseo con Amparo Grisales y al terminar la Pecado Santo estaba escrito La mujer del presidente. Así se fue como enredando mi existencia y en vez de regresar a España, los 6 meses se han convertido en diciembre de este año, en 30 años en Colombia, en ser parte de este pueblo,
Son 30 años de trabajo en el teatro, en el cine y la televisión colombiana y 30 años en el teatro, la televisión y el cine cubano. O sea, estamos a 50-50. También es una experiencia. O sea, son 30 años en Cuba con mi profesión, 30 años en Colombia, 60 años de profesión el 21 de octubre y 80 años de edad el 2 de enero. ¿Qué te parece? Me parece increíble toda la trayectoria, maravilloso. Y nos quedó pendiente ese paso por la SAP, por la Academia Superior de Artes de Ah, Bogotá como eso fue profesor. muy importante. Un día, mi esposa trabajaba en la SAP y yo iba a ver los ejercicios de los muchachos, etcétera. Ya yo había sido maestro mucho tiempo en el Instituto Superior de Arte de Cuba, en la Facultad de Cine, Radio y Televisión. Entonces, Pepe Sánchez me llama un día, que en paz descanse mi amigo Pepe, me dice, oye Jorge, en la SAP están tratando de comunicarse contigo porque quieren que tú dirijas la obra de diplomación de los primeros graduados. Yo dije, ¿ah, sí? Y había un hueco allí entre una novela y otra. Se comunicó la gente de la SAP, fui a la SAP, me entrevisté con todo el grupo de los graduados, que eran de dos maestros diferentes, y les propuse 4 obras y ellos escogieron Juana de Belciel de José Milián, que es un autor cubano, eso es un premio Casa de las Américas, y esa fue la primera obra que dirigí en Colombia. Se hizo en el Camerín del Carmen 2 semanas y después le pedí por favor a Fanny Mique que me permitiera ir con mis alumnos a la Casa del Teatro. Hicimos un mes completo, 4 semanas, para que ellos tuvieran la experiencia de un repertorio, de hacer funciones eh, por largo tiempo y seguir construyendo el personaje y enriqueciendo el personaje. Fue una experiencia maravillosa con los muchachos. Muchos de esos alumnos ya han trabajado conmigo en la televisión y algunos han trabajado conmigo en el teatro. Creo que ahora tenemos que hablar de Flores para Laura. Esta es una nueva obra de la Compañía Nacional de las Artes que a propósito también celebra 10 años de trabajo artístico ininterrumpido y van a inaugurar una nueva sala. Esta obra la diriges tú y quiero que nos hables un poco porque también viene de un clásico de la adaptación libre para teatro del Zoológico de Cristal. Sí, estoy muy feliz de lo que está ocurriendo. Creo que va a ser un espectáculo muy sólido. Yo he trabajado con la compañía desde su origen. En el primer año de vida de la compañía dirigí Las mariposas saltan al vacío, también del autor cubano José Milián. Esa obra se ha repuesto en varias oportunidades y esto hace como 8 o 9 años fue escogida como la mejor obra del año. Después estuvimos en Los Ángeles en el 2017 representando a Colombia en el Festival Latino de Los Ángeles y de teatro, etcétera. Creo que en el 18 dirigí Pequeños Crímenes de Familia, que es una adaptación del Pelícano de Strindberg, y ahora los enfrenté a Tennessee Williams. Me parece que escoger estos autores que tienen tanta exigencia para el actor equivale a un posgrado de trabajo actoral. Y así se va construyendo realmente este momento mío en la compañía para celebrar los 10 años de vida artística. Son unos jóvenes muy talentosos, unos jóvenes que vienen con formación del teatro libre, la mayoría, otros de la SAP, otros del Bosque. Se está reuniendo alrededor de ellos gente muy joven que escribe, que dirige, que actúa. Entonces me parece que es un grupo de gente joven con los cuales yo me siento muy feliz de poder intercambiar el conocimiento de todos estos años y dejarle en sus manos, bueno, algunas cosas de las técnicas que yo manejo, que creo que es lo mejor que yo puedo entregar en mi vida y encontrar receptores que reciban esas cosas, esos conocimientos para mí ha sido muy agradable. El 28 estrenamos Flores para Laura,
es una adaptación de César Morales, actor y director artístico de la compañía. Es el protagonista, es el Tom Whitfield. Y bueno, tengo a Jacqueline Osorio como Amanda, tengo a La Guerra como Laura y tengo a Alejandro Gómez como Jim. Es un elenco que es como un regalo. Hemos estado trabajando 2 meses y medio y ya, el estreno se avecina en 2 semanas. Espero que nos acompañen, que vayan a la sala. Vamos a abrir una pequeña sala en el tercer piso de la casa de la compañía. Es una sala pequeña para 60 espectadores y un escenario pequeño, pero con todas las reglas del juego. Entonces sé que van a pasar en la casa de la Compañía Nacional de las Artes momentos importantísimos, Oh, desde el punto de vista del disfrute del teatro y de las artes escénicas. Jorge, tú haces parte de la Compañía Nacional de las Artes, o sea, digo, más allá de ser el director de las obras, ¿haces parte como fundador? Bueno, soy parte como fundador, yo soy un director invitado y en muchas ocasiones de estos 10 años también he servido como de asesor en la compañía. La compañía ya, como te decía, tiene jóvenes escritores y jóvenes directores y se va invitando a directores. Han traído directores de España. Catalina Moscovich dirigió Hermanos el año pasado. Va a dirigirme a mí en una obra a mediados del próximo año. O sea, ahí hay una evolución muy grande. Por ejemplo, en las últimas semanas se han estado haciendo como un concurso de nuevas obras de teatro. No te puedes imaginar la casa llena de jóvenes, que la mayoría son casi adolescentes, eh, ansiosos de conocer más de dramaturgia y ansiosos de mostrar su trabajo. Ya son seleccionados, algunos van a estar en escena el próximo año. O sea, pasa muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas en esa casa. Ese es un centro cultural importantísimo en el movimiento teatral colombiano actual. Jorge, recordemos, Flores para Laura se va a presentar 28 de septiembre hasta el 8 de octubre en la Compañía Nacional de las Artes. Voy a despedir acá la transmisión que tenemos por Facebook para poder disfrutar la música porque tú eres nuestro DJ invitado y nos traes una propuesta musical exquisita. Así que yo quiero decirte muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte, hablando de tu vida, compartiendo esas anécdotas maravillosas y pues brindándonos la posibilidad de conocer a ese Jorge Cabo que ha estado 60 años en el mundo artístico latinoamericano. Y yo pensaría que del mundo, porque has estado en España, en Rusia estuviste también. Es maravilloso poder conversar contigo sobre esta vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, los espero en Flores para Laura con la Compañía Nacional de las Artes en la casa a partir del 28, son 2 semanas. En noviembre regresaremos porque va a haber muchas cosas en la celebración de los 10 años de la compañía. Salud. Tengo que tomar agua porque tengo todo.